Hola estimados, en esta ocasión vamos a dar cierre al presupuesto maestro, concluyéndolo con nuestro último presupuesto, que en este caso va a ser el balance general proyectado a marzo. Por favor, pon mucha atención a lo que vamos a estar desarrollando y fíjate muy bien en lo que hemos desarrollado en todo el presupuesto anterior o los otros presupuestos, ya que van a servir de base para elaboración del balance general proyectado. ¿A qué mes lo estamos proyectando? Es a marzo. A marzo. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte y vamos a iniciar. Como vemos, el estado, en este caso financiero, el balance general, vamos a iniciar con los activos. Vamos a colocar, acá los activos, y dentro de los activos vamos a colocar el efectivo, ¿verdad? El saldo de efectivo. Vamos a colocar saldo para que quede más claro, ¿verdad? En efectivo, en caja, ¿verdad? Caja y bancos, ¿verdad? Vamos a colocar acá caja y bancos por cómo se planteó el ejercicio. ¿De dónde voy a sacar yo este saldo? Mire, importantísimo, lo vamos a extraer del saldo final que hemos encontrado en el flujo de caja proyectado. Ese es el que vamos a estar llevándonos el lado de los activos. Otra parte importante es establecer las cuentas por cobrar. ¿Cómo vamos a establecer las cuentas por cobrar? Fíjese cuán importante es estos datos. Dentro del ejercicio nosotros teníamos en el planteamiento, inicialmente tenemos un saldo de cuentas por cobrar. Y voy a traerlo acá, ¿verdad? Para que usted lo recuerde. Tenemos este valor, ¿sí? El valor de cuentas por cobrar inicialmente, pero ese valor ha sido afectado por todas las operaciones de los presupuestos. Entonces, a ese valor vamos a tener que restarle las aplicaciones que se realizaron. Dice que se estuvo cancelando o recaudando, ¿verdad? 100 millones. Entonces, vamos a colocar esos 100 millones que nos van a disminuir porque el saldo ya no va a ser el mismo. Pero no obstante a eso, nosotros hemos hecho una venta. ¿Sí? Voy a ponerlo por acá, ¿verdad? Vamos a dejar por ahí la venta. Entonces, de todas las ventas que nosotros elaboramos, vamos a cerrar aquí el paréntesis, más, y vamos a calcular las ventas. ¿Cuánto es lo que vendimos nosotros? Vendimos esta cantidad según el estado de resultado. Pero de esa solo nos ingresó como plata de contado 502 millones. Significa que la diferencia de esos valores es lo que quedó pendiente de recuperar. Entonces, al hacer esa aplicación, vamos a determinar el saldo de cuentas por cobrar. Luego tenemos inventarios. ¿Cómo vamos a encontrar los inventarios? Vamos a utilizar en este caso el inventario que teníamos, ¿verdad? Recuerde, acá hay inventarios finales que son los que vamos a estar trabajando. Entonces vamos a tomar el inventario final de la siguiente forma. Vamos a tomar el inventario final de materias primas, ¿sí? Que es lo que ya nos quedó, ¿verdad? Porque el inventario que acá se nos plantea en el ejercicio se fue modificando y se fue utilizando a medida que nosotros lo estuvimos desarrollando, ejecutando el presupuesto. Entonces, para ello voy a tomar el inventario final de materias primas. ¿Y cómo lo puedo encontrar de una forma fácil, verdad? Acá yo tengo el inventario final de materias primas y ese valor en el presupuesto de costo de mercadería vendida lo puedo extraer, ¿verdad? El inventario final de materias primas, y le voy a sumar el inventario final de productos terminados, que acá está, perdón, estoy sumando el que no es el de abajito, ¿verdad? Sería este. Entonces ese es el que vamos a estar sumando. Lo podemos extraer desde el presupuesto de costo de mercadería de lo vendido, y la suma del final de materiales más el final de productos terminados me va a dar el total de mi inventario. Luego a eso lo vamos a totalizar, ¿verdad? Y vamos a tener el corriente, ¿verdad? Total corriente. Y vamos a sumarlo.
Vamos a sumar cada uno de las cuentas. Ahora vamos a tener el fijo, o le podemos colocar no corriente, ¿verdad? No corriente. ¿Sí? ¿Y qué vamos a colocar acá? Pero aquí vamos a subir esto para que quede más ordenado. Entonces tenemos acá el corriente y acá vamos a ir a la parte del no corriente. ¿Qué compone el no corriente? Tenemos edificaciones, ¿sí? Edificaciones. ¿Y de dónde extraemos este saldo? Este ya nos lo da el ejercicio acá en el balance. Si se fija, ya nos dice cuánto es lo que hemos invertido en el no corriente. ¿Qué más? Vamos a tener maquinaria y equipo. ¿Sí? ¿Y cuánto es lo que tenemos invertido en maquinaria y equipo? También ya nos lo da el balance en el planteamiento del ejercicio. Solo lo jalamos, ¿verdad? O lo traemos. Y finalmente vamos a tener una depreciación acumulada. La depreciación acumulada. ¿Cómo vamos a calcular esta depreciación? Vamos a ir al saldo que nos daba el ejercicio, que en este caso es este valor de 67 millones, pero ese valor durante nuestras proyecciones va a sufrir cambios. Entonces, de ese valor que hemos tenido, vamos a sumarle lo que se nos había mencionado en el ejercicio. Y usted recuerda que aquí hay una depreciación, ¿verdad? Que la tomamos en cuenta y nosotros la consideramos al momento de desarrollar nuestro ejercicio, y es esta acá que se nos plantea acá, ¿verdad? Dentro de los gastos vamos a tener este valor de depreciación en el periodo que estamos presupuestando. Entonces lo vamos a sumar y vamos a obtener la depreciación acumulada para el balance a marzo. Luego vamos a tener el total no corriente y vamos a sumar estos valores. Aquí vamos a hacer esto para que no exista error. Siempre la edificación es más la maquinaria menos la depreciación, ¿sí? Y ahí obtenemos el valor que hemos encontrado de el balance general proyectado en el no corriente. Ahora vamos a ir al total activos, y vamos a sumar el corriente más el no corriente, y de esa forma nosotros ya tenemos el saldo con el cual tenemos que cuadrar, ¿verdad?, nuestro estado financiero proyectado, en este caso el balance. Ya tenemos el primer lado del balance, que son los activos. Ahora toca ir por los pasivos. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar acá en los pasivos? Vamos a colocar, al igual que aquí, voy a copiarme esto, corriente, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener en corrientes? Vamos a tener cuentas por pagar. ¿Cómo voy a calcular el saldo? Vamos a darle aquí ya formato para que no nos cueste. ¿Cómo voy a calcular el saldo de las cuentas por pagar en este caso? Vamos a tomar siempre el saldo anterior, el que se nos daba en el balance que nos presentaba el ejercicio. Y tenemos acá un valor, ¿verdad?, que es el que nos estamos llamando, estamos trayendo, de 80 millones. Ese valor vamos a sumarle, ¿sí?, el resultado que nos dé, ¿de qué? ¿O de dónde? De las compras que nosotros vamos a realizar de materiales, menos las que vamos a cancelar. Recuerde, las compras de materiales nosotros ya las presupuestamos acá en el presupuesto de costo mercadería de lo vendido. Mire, acá dice cuánto es lo que vamos a comprar, menos lo que vamos a pagar ya en efectivo. ¿Cuánto es eso? ¿O cuánto es lo que vamos a sacar de plata? Acá ya nos dice, ¿verdad? Porque esto ya no va a quedar a deberse, se va a cancelar
al proveedor. La diferencia de eso es el saldo que nos va a quedar en el periodo. Ahora a ese valor le tengo que restar un abono que también se va a hacer para las cuentas por pagar, ¿sí? Se recuerda de que nosotros vimos que también acá estaba un abono que se iba a hacer a las cuentas por pagar en los egresos. Y al totalizar ese valor nos va a dar el saldo de las cuentas por pagar, ¿sí? Ahora vamos a calcular las obligaciones financieras. ¿Y cómo calculo las obligaciones financieras? Bueno, fácil y sencillo. Vamos a llevarnos el saldo que ya habíamos traído nosotros desde el balance anterior y solo lo llamamos, no hay problema. Luego vamos a tener el impuesto por pagar. ¿Cómo calculo el impuesto por pagar? Ok, muy bien. Vamos a tomar siempre el saldo anterior. Vamos a irnos acá a la parte del impuesto por pagar. Y en esta ocasión en el periodo también se generaron nuevos impuestos. Hemos calculado el impuesto que se va a pagar de acá del estado de resultado proyectado menos el abono que vamos a realizar según el presupuesto de efectivo del flujo de caja, que son de 19 millones, menos lo que nos quede de esa resta. Vamos a obtener el saldo del impuesto por pagar para el periodo que estamos proyectando. Luego de ello vamos a plantear también intereses por pagar, porque hay intereses. Interés por pagar. Ok, ¿cómo vamos a calcular este interés? ¿Sí? Vamos a ver algo. Anteriormente no teníamos la cuenta de intereses, pero en el ejercicio se nos dice o se nos plantea que va a haber un pago, ¿verdad? Acá dice que se generan intereses de 40 millones, pero de esos intereses que nosotros estamos calculando también se nos plantea que se van a abonar, perdón, de 4 millones se nos plantea que vamos a abonar de esos 4 millones, perdón, que dije 40 millones, son 4 millones de esos intereses. Vamos a abonar, acá dice que 3 millones, por lo tanto acá está, ¿verdad? En el flujo de caja, la diferencia de ese valor es lo que nos va a quedar como intereses por pagar. Ahora, hay gastos que hemos todavía no se han cancelado, sí, hay gastos que aún no se han cancelado, entonces vamos a tener gastos de administración y de venta por pagar. Ahora, ¿cuáles son esos gastos que no hemos pagado? Mire, acá súper importante. Tenemos que en el ejercicio que estamos proyectando se van a cancelar esta cantidad de 70 millones de gastos, pero a esos 70 millones le tenemos que restar la depreciación y le vamos a restar los intereses, ¿sí? Menos ¿qué más vamos a estar restando? Vamos a voy a volver a calcularlo porque se salió esta vaina. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos, los gastos le voy a restar la depreciación y le voy a restar los intereses. Aparte de esos valores, vamos a restar el valor que se va a cancelar en el periodo. Y acá nos dice, ¿verdad?, que lo tenemos en el flujo de caja, que esto se va a cancelar. Entonces, ese va a ser la diferencia que aún no se ha pagado sobre los gastos. Y aquí vamos a tener el total corriente. Y vamos a sumar estos valores. Ahora, aparte de estos valores,
vamos a tener el no corriente, ¿verdad? O a largo plazo en el pasivo. Vamos acá en no corriente, y en el no corriente nosotros tenemos acá obligaciones financieras, dice a largo plazo. Sí, estas son a largo plazo. ¿Y cuánto es eso? Nos vamos a ir al ejercicio y él nos planteaba que habían acá obligaciones financieras. ¿Sí? Nos vamos a traer ese valor. Luego de ello vamos a calcular el patrimonio y aquí tenemos ya el capital. ¿A cuánto asciende el capital? El capital ya lo traíamos del balance anterior, es de 30 millones. Luego tenemos reservas. ¿Sí? Recuerde, ahorita no nos metimos en la vaina de calcular reservas por efectos prácticos de el ejercicio. ¿Y qué más vamos a tener? Vamos a tener utilidades por distribuir. ¿Y de dónde surgen estas? Van a surgir de la utilidad neta que hemos calculado en el estado de resultado proyectado. Luego tenemos el total patrimonio, que va a ser la suma de capital más la reserva más la utilidad distribuida. Voy a bajar esto para efectos visuales. Voy a copiarme el formato para facilitar este proceso. ¿Y qué vamos a tener ahora? Vamos a tener el total, pasivo y patrimonio. Recuerda, acá es que nos tiene que cuadrar también este ejercicio. Sumamos el corriente, en este caso los pasivos, más el no corriente, más el total patrimonio. Y vamos a hacer acá una referencia. Y de esa forma nosotros hemos ya cuadrado también nuestro balance general proyectado. Si ven, son las mismas cifras. Y con esto estaríamos concluyendo nuestro presupuesto maestro. Fíjese bien y detenidamente que son 12 presupuestos los que vamos a estar desarrollando. Presupuestos puros o como tal van a ser 9, y luego estamos calculando el estado de resultado proyectado, el flujo de caja proyectado y el balance general proyectado, y es así que hemos cerrado y concluido con el ejercicio. Nos quedamos hasta acá y seguimos siempre en contacto. Saludos a todos.